Saludamos al doctor Enrique Terán, doctor en medicina, PhD en farmacología, docente investigador de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Terán, quisiéramos echar un poco de luces en cuanto al plan de vacunación o al programa de vacunación de Ecuador. Una serie de informaciones inconexas se van dando sobre este tema que, en lugar de aclarar la situación, van generando más confusión en la gente. ¿Cómo ve la situación? Muchas gracias por la invitación. Es una lástima que el cambio de autoridades no ha redundado en un cambio de actitud. El actual ministro de Salud sigue en la línea de dar información parcial. Si bien al menos ahora tiene presencia y da la cara frente a los medios, pero mantiene el mismo nivel de discurso de su predecesor, el ex ministro Ceballos. Nosotros seguimos con la inquietud respecto a la implementación de este plan de vacunación denominado así por el ministerio, que no parece tener un asidero técnico que pueda darle viabilidad. Habló el señor ministro del inicio contundente de la fase 1 y luego de un exitoso cumplimiento de la fase 0. Yo creo que debería haber un poquito más de análisis respecto a qué se considera exitoso. Tomemos en consideración nosotros que todos nos quedamos con el mensaje del señor presidente que llegaban 6,000 dosis de Pfizer, las cuales nunca llegaron. El total que se pudo recibir de dosis fue de 73,710. Ahí ya tenemos nosotros un diferencial de 13,000 dosis que nunca pudieron explicarse. Y claro, el dato oficial de lo que se requería para culminar con la fase 0 eran 71,082 dosis, lo que quiere decir que con el último envío, con el cuarto envío que se recibió, se completó a duras penas esa fase 0, quedando un remanente de cerca de 2,600 dosis. Ahora Pfizer ha enviado un lote de 73,710 vacunas, con lo cual se habla del inicio de la fase 1. Solamente recordar que, en palabras del propio ministro de Salud, la fase 1 debe abarcar casi 2 millones de personas. Eso significa que se necesitarían 4 millones de vacunas y le vamos a hacer frente con 73,000 dosis. Chile ha tenido la gentileza de donarnos 20,000 de la vacuna china, una vacuna que el exministro Ceballos anunció que iban a llegar 2 millones de dosis. No tenemos fecha, no sabemos exactamente. Hemos intentado nosotros recabar la información de si la ARSA aprobó o no aprobó esta vacuna de Sinovac. No hay información. Nos dijeron que la próxima semana llegan 84,000 dosis de la estrategia COVAX, de un total de 760,000 que han ofrecido. Pero nos debemos quedar tranquilos porque hasta el 20 de mayo ha dicho el presidente que van a estar vacunados los 2 millones de personas. Sí que quedan vacíos, Gustavo, Pero, para pero, poder pero el entregar. presidente acaba de decir ayer que el gobierno dejará vacunando a 4,5 millones de personas, es decir, como que de acuerdo a la hora o de cómo soplan los vientos, las cifras del gobierno varían. Un listado se dio de 18 millones de compras de vacunas compradas hace algunas semanas y luego hemos escuchado a algunos funcionarios del gobierno garantizar de que están compradas 20 millones de vacunas. En realidad, uno no sabe a qué atenerse y qué entender. Yo me llevo de una entrevista que le hicieron el día lunes de esta semana al ministro de Finanzas, al economista Pozo, y creo que fue lo más consecuente que he escuchado en estos días. El ministro Pozo dijo que no se han pagado las vacunas, porque uno no puede pagar lo que no ha recibido, que hace cierta lógica, pero en esta eventualidad de la sobredemanda que existe de vacunas, el que no paga no recibe vacunas, es así de Tienen que sencillo. asegurarlo, así es. Entonces, Ecuador
a palabras del ministro de Finanzas, ha dado una seña, ha dado un anticipo, pero no ha pagado las vacunas. Y entonces uno puede entender por qué no llegan las vacunas. Creo que es lo lógico de entender y claro, para todos es sorpresivo que el señor presidente diga que antes de dejar el gobierno van a hacer el favor de dejar vacunado a 4,5 millones, porque excepto que suceda un milagro y que lleguen las vacunas de un día para otro por millones, no va a ser factible. Le he escuchado al señor ministro de Salud hoy en la mañana asegurar que la capacidad de vacunación del Ecuador son 150,000 personas diarias. Me parece una cifra sorprendente. El último dato que teníamos era el del señor presidente, que en el mes de enero dijo que el Ecuador iba a poder vacunar 30,000 personas diarias. Parece ser que ahora se ha multiplicado el número por 5, cuando la experiencia cierta es que en las 73,000 dosis que han llegado hasta el país a la fecha, antes del último envío, el Ecuador se ha tomado casi 6 semanas en utilizar esas 73,000 dosis. Para Es un sumar a poco esta opacidad, increíble. doctor Terán, se insiste en que si bien la lista de vacunados en la fase cero se la pondrá o se ha puesto en manos de la Fiscalía, esta lista, sin embargo, no se hará pública. Y por otra parte, se ha dicho algo sumamente delicado, sobre todo considerando lo que ha pasado en Ecuador en los meses últimos. Se ha dicho que no se hará público el precio en el que el Estado compra la vacuna. ¿Cómo pueden darse estas situaciones? No, es lastimosamente, yo creo, la manifestación más burda de falta de transparencia. Nosotros hemos intentado hacer algunos análisis numéricos y realmente esa lista oculta no debe contener 50 ni 100 nombres. Esa lista, según nuestros cálculos, debe tener varias decenas de cientos de nombres. Entonces, de ahí viene el sigilo, porque hay una reflexión un poco sencilla que se puede hacer, Gustavo. El primer envío, que es el que genera la polémica, se recibieron, de acuerdo a la información oficial, 8,190 dosis de vacuna de Pfizer. Sin embargo, para quienes hemos estado siguiendo la noticia, ese primer envío, Pfizer enviaba viales, frasquitos que contenían 5 dosis cada frasco. Cuando llegaron al país esas dosis, se hizo el anuncio que en Europa habían identificado la posibilidad de maximizar el uso de los frascos y en lugar de sacar 5 dosis, con todo cuidado se podían sacar 6 dosis. Eso significaba que automáticamente la rentabilidad, entre comillas, de cada envío era mucho mayor. En el caso de Ecuador, el Ministerio de Salud Pública inmediatamente envió un Kipux diciendo que se iban a sacar 6 dosis de cada vial. Y por lo tanto, el número de dosis extras es alrededor de 1,600. Es una matemática sencilla que alguien debe haber utilizado, alguien tiene que haber aplicado y que ninguno de los ecuatorianos comunes y corrientes sabemos. Entonces, lo óptimo sería que por lo menos se transparente esa lista para que podamos nosotros hacer al menos una censura social a quienes se saltaron la fila, a quienes irrespetaron el proceso. Pero lastimosamente, ya lo ha dicho el señor ministro, eso no va a suceder. Se usa el argumento equivocado de la confidencialidad cuando nadie quiere saber otra cosa que no sea quiénes fueron los beneficiarios. Respecto a los precios es un poco más complicado, porque esto de nuevo cae en el aspecto de oferta y demanda. Entonces, las farmacéuticas están tratando de guardar su cierta hegemonía para que no se pueda generar conflictos entre los países, básicamente entre los que hayan pagado más versus los que paguen menos. Pero el Ecuador tiene la obligación implícita con nosotros de decirnos un rango de precios.
no tiene por qué darnos a entender el precio exacto, pero sí el costo aproximado por dosis. Vale la pena decir, pero que muchos otros países del mundo lo manejan esto con total transparencia. Se conoce qué precio se ha pagado por una y otra vacuna en distintos países, pero aquí se vuelve un secreto de Estado. Y otro de los problemas es la multiplicidad de voces ahora del gobierno, cada uno con una versión diferente, y entre ellos irrumpe el nuevo secretario del gabinete, el señor Jorge Huate, quien da sus versiones y ha sido el más proficuo en declaraciones con respecto a los planes con los municipios. A momentos se dice que no hay forma de delegar la competencia del Ministerio de Salud para los cabildos, pero el mismo señor Watted se encarga de decir que si es que se compra a través del ministerio, sí se puede delegar la administración. ¿Qué entiende usted con respecto a lo expresado por el secretario de gabinete? Básicamente que estamos en tierra de nadie, como se puede decir comúnmente. El señor Watted tuvo un paso, yo diría, no exitoso por la seguridad social. Las denuncias fueron múltiples, las quejas fueron innumerables y las soluciones básicamente ninguna. Dejó el puesto para tomar una posición ahora en la cual parece ser que es el nuevo vocero oficial del proceso de vacunación. Lastimosamente, yo creería que necesita tener un poco más de concordancia entre los diferentes actores. El punto medular del asunto es que si, como ha dicho el ministro de Salud, el Ecuador ya tiene compradas las 18 millones de dosis de vacunas o los 20 millones de dosis de vacunas, ¿para qué necesitan que los municipios hagan el trámite? Eso sería innecesario. Vamos a empezar a almacenar vacuna que no necesitamos. Entonces uno tiene que preguntarse de regreso y decir, si es que dicen que los municipios sí podrían aportar, entonces es que no tenemos comprada la vacuna y se necesita el dinero de los municipios para poder comprar la vacuna. Dígalo así, entonces, dígalo transparentemente. Qué bueno que los municipios van a dar dinero para que podamos comprar. Caso contrario, todo se vuelve un discurso que a mí lastimosamente me apena porque se genera insatisfacción en la población. La gente se siente desalentada, la gente se siente angustiada, se siente traicionada, porque cree que las gestiones que quieren hacer los municipios están siendo bloqueadas por el Estado y a su vez el Estado cree que los municipios quieren sabotear la gestión adecuada, entre comillas, que está haciendo. Mientras la incertidumbre cunde en Ecuador, ¿qué es lo que está pasando en otros países de América? Bueno, nosotros tenemos vistos ejemplos que denotan que cuando el compromiso y el foco no se pierde, se pueden conseguir excelentes resultados. Podría yo comenzar mentando el caso argentino, que inicialmente le apostaba, al igual que Ecuador, a la vacuna de Pfizer como primera estrategia, pero que al darse cuenta que había una sobredemanda, que había problemas de abastecimiento, decantó en su agencia regulatoria la responsabilidad de buscar alternativas de vacunación. Son los primeros en Latinoamérica que hicieron una negociación exitosa con la vacuna rusa y la Sputnik 5 se está administrando en Argentina de una forma sumamente agresiva. Qué mentar que es una vacuna de fácil manejo, refrigerada y de bajo costo de lo que se ha podido saber. Chile ha dejado boquiabierto a todo el mundo. Logró superar el récord que estaba asignado a Israel en términos de vacunación. El gobierno chileno hizo lo consecuente, optó por buscar nuevas estrategias de vacuna, su agencia regulatoria aprobó la vacuna china y ha hecho un proceso sumamente agresivo, bien estructurado de vacunación, a tal punto que hasta se dio el lujo de regalarnos unas vacunas a Ecuador, a Paraguay, porque dicen que tienen solventado el proceso. Y ojo que Chile es lo más equiparable a Ecuador en términos de población, 19 millones de chilenos. Por lo tanto, no estamos hablando de un país minúsculo, estamos hablando de un país que geográficamente es mucho más extenso y que las dificultades podrían ser mayores. Entonces,
tenemos nosotros esas experiencias que son valiosas y que denotan que cuando existe un objetivo claro en términos de solventar el problema, se puede conseguir. No sé si conoció usted, doctor Terán, otra denuncia que se hizo de una investigación periodística de los periodistas de Código Vidrio, otro periodista de Diario El Mercurio de aquí de la ciudad de Cuenca, y también contrapartes internacionales sobre la mala calidad de las pruebas rápidas para COVID que habían ingresado a Ecuador. Prácticamente se habla de entre 50 a 60 millones de dólares desperdiciados en pruebas que no son confiables, que se las vincula con alguna casa de origen chino, y estas vacunas han sido prohibidas en varios países del mundo por su falta de efectividad. Claro, esto es algo que nosotros tempranamente, usted quizás recuerde, Gustavo, alertábamos y decíamos que las pruebas rápidas era una aberración en términos de la falta de utilidad que tenían. Pero el Ecuador, por una razón que no hubo nunca explicación, decidió dar carta abierta al uso de estas pruebas. Es más, el propio Ministerio de Salud en un momento adquirió pruebas rápidas para diagnóstico y la investigación realizada por este grupo periodístico es contundente en términos de demostrar cómo esta estrategia de mala comercialización liderada desde China capitalizó a aquellos mercados de débil control. Fundamentalmente, Ecuador fue uno de los más afectados, en el cual, sin control alguno, sin restricción alguna, las pruebas rápidas acapararon el mercado, se posicionaron y se convirtió en un mecanismo de rentabilidad sumamente perverso. Finalmente, ¿qué es lo que se puede esperar aquí en Ecuador? ¿Qué perspectivas hay y los consejos de siempre para los ecuatorianos que con expectativa esperamos en algún momento un poco más de seriedad en los anuncios? Bueno, la primera cosa que habrá que esperar es que, como ha dicho el señor ministro de Salud, el día 15, es decir, en un par de días más, esté disponible la plataforma para registro del común y corriente de los ecuatorianos, todos nosotros. Una vez que eso esté disponible, quizás uno pueda tener una perspectiva de cuándo le va a tocar vacunarse y con eso la ansiedad puede bajar ligeramente. Número dos, tenemos que estar conscientes que en ausencia de vacunas no hay forma de que esto se pueda solventar. Número tres, hay que tratar de vigilar desde nuestras trincheras que desaparezcan las listas preferenciales, que desaparezcan los vivarachos que se saltan la fila y que se dé mal uso a las pocas vacunas que están disponibles. Para nosotros, para los que no estamos en ninguno de esos grupos, no nos queda más que seguir con aquellas tres medidas fundamentales: el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, hasta que tengamos una cobertura adecuada de vacunas para toda la población. No caigamos, por favor, en la desesperación. Este es un proceso de tiempo y de paciencia. Habrá que ver qué pasa en las siguientes semanas y ojalá las noticias nos den mejores alientos y nos equivoquemos en el pronóstico y el proceso se acelere. Un dato final, quizá, doctor Terán, para estimar cuánto puede costar, no tanto en logística, pero el costo neto de las vacunas. Hemos visto cotizaciones de AstraZeneca que han circulado acá en la ciudad de Cuenca por un proyecto que no viene al caso al momento, pero que se perfilaba a través de la universidad con vacunas producidas de AstraZeneca por el orden de $4. Y hemos escuchado y conocido que un referente con el que se negoció las vacunas de Pfizer, las primeras que salieron al mercado por parte de los países del primer mundo, fue de $20 la vacuna. ¿Cuál es, más allá de estos dos datos que le doy, un rango de precios entre los que se mueven las diferentes opciones de vacunas, si es que usted conoce? Sí, de lo que se ha podido entender,
por ejemplo, nosotros tenemos que una de las más costo efectivas, aparte de la vacuna de AstraZeneca, que cuesta entre 4 y 6 dólares la dosis, y son 2 dosis, es decir, necesitaríamos alrededor de 8 a 12 dólares, es esta nueva vacuna de Johnson Johnson. La vacuna de Johnson Johnson, que es una sola dosis, está estimado el costo de 10 dólares, con lo cual sería sumamente atractiva también. Pero de esas cosas que uno se queda perplejo, la vacuna que va a traer Ecuador desde China, la vacuna de Sinovac, es la más cara del mercado. Está estimado el costo en 60 dólares la dosis, es decir, son 2 dosis, son 120 dólares. No ha habido un funcionario del Estado que salga a negar que eso es así, pero inevitablemente uno piensa que si es que vamos a gastar 120 dólares por dosis, es preferible comprar a cualquier otro proveedor que nos va a alcanzar con cada una de esas dosis 4 o 5 de cualquier otra marca. Y sobre esta vacuna también es sobre la que importantes medios de comunicación del mundo han lanzado advertencias. Lo hizo el Washington Post. Encontraron miles de vacunas falsificadas de Sinovac en Sudáfrica y terminaron también con una banda de 80 personas en la China que la falsificaban. Pues tomando en cuenta y atando con lo que usted mencionaba antes de la investigación periodística, ojalá el Ecuador esté buscando abastecimiento de la fuente primaria. Ojalá no sea que la vacuna china viene de un distribuidor y terminemos recibiendo todo menos la vacuna por cuestiones de apuro. Bien, le agradecemos nuevamente, doctor Terán. Un gusto, Gustavo, siempre a las órdenes. El doctor Enrique Terán es docente investigador de la Universidad San Francisco de Quito, PhD en farmacología.